Mayuko fue a estudiar, mija. Listo, retomando. Tono y timbre de la voz. Nosotros a través del tono y el timbre de la voz podemos expresar nuestras emociones. Es decir, a partir de la frecuencia con la que yo diga una palabra, puedo expresar si estoy tranquilo o si estoy molesto. Y este tono y este timbre de la voz varía dependiendo si es hombre, si es mujer, y tenemos muchos o algunas características de esos tonos y esa voz. Esto para los que han escuchado o les gusta ¿en qué se maneja esto? La ópera. Hemos escuchado lo que es un tenor, lo que es un soprano. Estos cantantes, el tenor, por ejemplo, tiene distintos tipos de voz que por lo general está dada o interpretada por un hombre, que puede ir desde grave, agudo, a ligero. Y el soprano, que es generalmente interpretada por voces de mujeres, son más dramáticas, líricas, ligeras, son tonos más agudos, más tranquilos, por así decirlo. Y pues de esta manera, en esta ópera, o en esa, sí, ópera, se ha caracterizado la voz de distintas personas, o se caracteriza la voz de las personas dependiendo tanto el género como el tono que emiten. En pocas palabras, en esta imagencita queda un poco más claro. En pocas palabras, a partir de ese tono y ese timbre con el que yo imito una palabra, puedo expresar un estado de ánimo. Como por ejemplo, el afecto va a tener un volumen suave, un tono grave, velocidad lenta y ritmo regular. Es decir, nosotros podemos identificar si una persona está molesta o no a partir del tono y timbre de la voz que utilice y de las acciones o gestos que realiza. Bien. Todo claro, ¿cierto? Esto más bien, toda esta parte es bastante teórica. Es decir, ustedes tienen que mirar un poquitico esta tablita de cómo es el tono y qué tipo de estado o emoción expresa ese tono. Y los otros sí ya son características de cómo es su velocidad, si la palabra se dice de manera rápida, si la palabra se dice de manera lenta, cómo es el volumen que está relacionado con ese nivel de intensidad, que si es alto o es bajo. Entonces ya es revisar un poco esa parte. ¿Ven? Cambiar de diapositiva para continuar ya con el último tema. Sí, abuela, cójalo. Sí, cójalo. El compañero del iPhone, vamos a silenciarlo. Bueno, ya que está en la mayoría, mientras abro la siguiente presentación, les voy comentando el tema del parcial. Les decía, el parcial yo lo dividí para este tercer corte en dos. Una prueba escrita y una actividad. La prueba escrita, simplemente una evaluación normal, como la que hemos realizado. Esa prueba escrita la vamos a realizar la próxima clase. Y la actividad la realizamos la siguiente clase en la semana de parciales. ¿En qué consiste la actividad? La actividad va a ser una exposición sobre el aparato fonador humano, aparato auditivo humano y aparato fonador y auditivo en distintos animales. Esta es clase 6. ¿Listo?
Esa exposición la pueden desarrollar en grupos y la presenta un estudiante. Profe, Señora, ¿podrías volver a repetir los temas, por favor? bueno, me abro mejor el contenido programático y lo explico desde ahí. Esto no puede ser. Ver contenido programático. Profe, ¿puede ser de A4 como la exposición pasada? Sí. Pero me falta el otro aspecto. Sí, puede ser en grupos de 4, no hay problema. Voy a mostrarles el escrito, sí, por Moodle. Moodle y me envían el procedimiento de cada una de las preguntas y ejercicios. Los temas van a ser los siguientes: aparato fonador humano, aparato auditivo humano, aparato fonador en ya no humano, sino distintos animales, y aparato auditivo ya no humano, sino en distintos animales. Como para que no todos se expongan lo mismo. Uno puede elegir cualquiera de esos temas. Sí, Vale. O sea, serían 4 temas. Los poner. son 4 temas. Pero de esos 4 temas, al menos debes, ¿cómo se llama? Exponer 2. Aparato fonador y aparato auditivo humano. ¿Sí? O aparato fonador en un animal y aparato auditivo en ese animal. ¿Sí? Exponer las dos cosas. Poner los dos aparatos. Porque ambos están relacionados. Y había algo que sí, que lo había pasado por alto. Prueba escrita y la exposición, pero la exposición va acompañada del trabajo de investigación. ¿Sí? Es decir, todo el trabajo de investigaciones que ustedes realicen sobre el tema. Por ejemplo, que me diga, no sé, aparato fonador en el perro. Toda la investigación que usted realizó sobre eso, aparato auditivo en el perro, toda la investigación que usted realizó sobre eso. O Profe, o sea aparato. que, perdón, profe, o sea que sería por grupo 2 temas, ejemplo, aparato fonador humano y el otro en animales, ¿sí? Sí, usted lo puede combinar como quiera. Aparato fonador en el ser humano y, por ejemplo, aparato auditivo en algún animal y lo compara con el del ser humano. O aparato fonador humano y aparato auditivo humano. O aparato fonador en un animal y aparato auditivo en ese animal. ¿Sí? Es para que revisen ambos temas porque ambos están relacionados. El aparato fonador y el aparato auditivo están relacionados. Profe, ¿vas a calificar aparte un Word o algo así de investigación? Sí, esa era la parte que les estaba remarcando por acá, que esa sí no la había mencionado. En Teams deben subir ese documento de investigación. Todo lo que ustedes investigaron sobre ese tema de exposición. ¿Sí? Es como si, por ejemplo, yo les dijera, me envían todo un documento así en PDF con todo el tema que ustedes consultaron y pues las imágenes de la presentación o las diapositivas si ya las veo en su presentación. Pero yo necesito ver todo el documento de todo lo que ustedes investigaron. Profe, ¿y ese Word lo envía una persona por grupo o todos los integrantes No, del una grupo? persona. Una persona, pero obviamente que estén los nombres de todos los integrantes dentro de ese documento. ¿Listo? Entonces, ahorita culmino con los temas que tengo por desarrollar. Les voy a dejar un taller que va a ser la segunda nota de ese, ¿cómo se llama? 10% de quizzes y trabajos. Es decir, quizzes y trabajos va a estar dado por 2 noticas. La consulta y este taller. Vamos a ver si los puedo compartir pantalla. Están viendo el PDF de taller, ¿cierto? Profe. ¿Sí? Y este tallercito. Son 6 ejercicios donde tenemos suma de decibeles y efecto Doppler. ¿Y ese taller también es en grupo o individual? Sí, sí lo pueden desarrollar en grupos. ¿Listo? Y este taller va a tener ¿De cuánto, fecha... profe? ¿Cómo? ¿De cuánto, profe? De 4. 4 máximo.
fecha de entrega para este taller, el mismo día que quedó la consulta, es decir, el día martes. ¿Listo? Que se supone que este es el taller en clase, pero vamos a ver si alcanzamos. Son 6 puntos, ¿cierto, profe? Sí, son 6 puntos. Este llega. Y pues suma decibeles y efecto Doppler. Es decir, no es muy complicado. Bien. Entonces, todo claro con respecto al parcial, ¿cierto? Les recuerdo, el parcial lo iniciamos la próxima clase con esa prueba escrita. Y finalizamos en la semana de parciales con la presentación de la exposición de los temas que ustedes hayan elegido, que hayan trabajado. Y ese mismo día va a estar la fecha de entrega de ese documento, ya sea de Word o PDF, como sea que lo vayan a enviar, de la consulta de investigación que realizaron para realizar esa exposición. El día de la exposición mandamos el documento de la investigación. Pues yo les creo la tarea ahorita, ¿sí? ¿Qué día lo envían? Ahí sí deciden ustedes. Ah, ya. Pero ¿hasta cuándo habría plazo? Hasta el día de la exposición, Ah, listo. ¿sí? Hasta ese día. Entonces, el último tema, ya, de lo que vamos a ver, es la articulación y el enmascaramiento. ¿Qué consiste la articulación? Es el proceso por el que el sonido que se ha generado en las cuerdas vocales se modifica por efecto de los movimientos de los órganos articuladores que alteran la resonancia del sonido en las cavidades supraglóticas, la cavidad oral y la cavidad nasal. Es decir, esto hace parte de la consulta que ustedes van a ver de ese aparato fonador humano o aparato auditivo humano, en donde vamos a tener distintos órganos articuladores, es decir, órganos que tienen movimientos. Y habrá otros órganos que no son articuladores, pero que hacen parte en la generación del sonido, como por ejemplo este paladar duro. En este paladar duro, cuando nosotros realizamos el movimiento de la lengua suele pegarse a este paladar para impedir o restringir un poco el paso del aire. Este paso del aire pues va a ser generación del sonido, o el paso del sonido o de la presión sonora que venga a partir de nuestras cuerdas vocales. ¿Ven? Pero como les digo, esta parte ya la van a profundizar con esa consulta que ustedes realizan. En sí, la mayoría de los aparatos fonadores son similares, por lo que no van a tener ningún inconveniente por ahí. Una vez que el sonido ha atravesado las cuerdas vocales, los órganos móviles o articuladores activos de la boca modifican este sonido en su salida exterior. Es decir, acá en esta parte es donde sucede toda la magia, donde viene este sonido o este aire a partir de las cuerdas vocales, esta presión de las cuerdas vocales y el movimiento de la lengua, ya sea con los dientes o con nuestro paladar, va a modificar ese sonido. Y de ahí van a salir los que son los sonidos puros, o lo que son los sonidos vocales, es decir, sonidos que no necesitan ningún movimiento de estos órganos articuladores. No necesitan ningún movimiento del paladar, bueno, el paladar no se mueve, ningún movimiento en nuestras fosas nasales o en los dientes o en los labios o de la lengua. De ahí es que salen las vocales. Es decir, estos sonidos que no necesitan ningún movimiento. Yo puedo tener la boca abierta y decir cada una de las vocales, como por ejemplo A, E, I, O, U. Esas son las 5 vocales. Yo tengo la boca abierta, no realizo ningún movimiento ni de lengua, ni de labios, ni presión de lengua en los dientes o en el paladar. ¿Sí? Por eso se llaman vocales, no necesitan movimiento de la boca. Y ya el resto de letras, es decir, todas estas consonantes, sí necesitan del movimiento o de la combinación de alguno de estos órganos articuladores. Por ejemplo, la más sencilla de explicar es la letra S, en la que yo necesito el movimiento de esta lengua con los dientes para impedir un poco el paso de este sonido y generar esa letra, S. Bien.
Todo claro hasta acá de la articulación, ¿sí? Sí, señor. Sí. Listo. Creo que esto ustedes ya lo ven en otra clase, entonces por eso no profundizo mucho. Un aspecto importante de esto que vi es que, ¿dónde va? La lengua se mueve en sus distintas posiciones con los responsables de generar los casi 150 sonidos diferentes que podemos crear en las lenguas del mundo. Es decir, si reunimos todos los lenguajes o todos los idiomas del mundo, se generan 150 sonidos diferentes, que son bastantes. Por eso, a veces es complicado entender otro lenguaje por el tipo de sonido que genera. Los órganos articulares. En general, el aire sale sin cierres o obstáculos. Los sonidos que se producen se llaman vocales. Esta es la que les estaba diciendo sobre cómo se generan las vocales, que las vocales no necesitan el movimiento o la reacción de alguno de estos órganos articuladores. Por eso se llaman vocales. Es el aire sale sin cierres o obstáculos. Los sonidos que se producen se llaman vocales. Y si la salida del aire se le interpone un cierre completo o parcial de los órganos articulares, los sonidos generados se llaman consonantes. Es decir, para generar cada una de estas consonantes, yo necesito el movimiento de alguno de estos órganos para impedir, ya sea parcialmente o totalmente, el paso del sonido o del aire que viene desde nuestras cuerdas vocales o de nuestra faringe. Por todo ello, la fonética tradicional ha definido los sonidos en torno a dos ejes: el lugar de articulación, el lugar en el que se coloca un obstáculo a la salida del aire por la acción del movimiento de los órganos, y el modo de la articulación, la manera en que esta salida de aire se produce. Es decir, estos sonidos o esta fonética, estos sonidos de las consonantes, de las vocales no las tenemos en cuenta porque en las vocales no hay ningún movimiento de estos órganos. Pero para las consonantes, yo puedo obstruir la salida de aire de distintas maneras y utilizando distintos órganos articuladores. Puedo utilizar la lengua, puedo utilizar los dientes, los labios, el paladar o el velo. Dependiendo cómo sea ese movimiento de esos órganos articuladores, pues el sonido que yo produzca o esa consonante que yo produzca caerá dentro de una de estas dos clasificaciones. Estas clasificaciones más o comúnmente llamadas consonantes no pulmonares y consonantes pulmonares. Las consonantes no pulmonares, el flujo de aire utilizado para la producción de las consonantes no pulmonares no procede de los pulmones, proviene del tracto vocal y se crea mediante el cierre de la glotis, característica importante, y un cierre en la zona velar conjuntamente con un cierre de la zona anterior al tracto bucal. Las consonantes no pulmonares pueden producirse mediante dos mecanismos: egresivo, con salida del aire, o ingresivo, con entrada de aire. Es decir, no sé si ustedes han intentado hablar simplemente con el ingreso de aire. Es un poco más complejo, pero el sonido cambia con respecto a su salida, como si lo estuviéramos realizando en salida de aire. Y por último, el enmascaramiento. ¿En qué consiste el enmascaramiento? El enmascaramiento cae dentro de los estudios psicoacústicos que buscan determinar de qué manera la presencia de un sonido afecta la percepción de otro sonido. Es decir, vamos a tener un sonido, este sonido por acá en rojito, que es el que yo quiero escuchar. Pero ese sonido se va a ver enmascarado por otro sonido con mayor nivel de intensidad. Es como yo estar hablando con alguna persona en la calle y que repentinamente pase alguna sirena, algún auto que esté produciendo un sonido fuerte y yo no voy a poder escuchar el sonido de la persona que está hablando conmigo. Básicamente ese es el enmascaramiento. Algún otro sonido, que lo vamos a llamar ruido, va a estar enmascarando o cubriendo el sonido que yo quiero percibir.
claros sobre qué es el enmascaramiento, ¿cierto? Va a haber distintos tipos de enmascaramiento. Existen dos tipos básicos de enmascaramiento, los principales. El enmascaramiento simultáneo y el no simultáneo. El enmascaramiento simultáneo, el sonido prueba y el enmascarador coinciden temporalmente. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Enmascaramiento simultáneo. El sonido que se va a enmascarar y el ruido coinciden en el tiempo, es decir, se produce al mismo tiempo. En el caso del enmascaramiento no simultáneo, el sonido prueba puede ser anterior al enmascaramiento o posterior post-enmascaramiento. También puede suceder que el sonido de prueba continúe después de haberse apagado el enmascarador. Es decir, el caso más sencillo, el ejemplo más sencillo, es que yo estoy hablando con una persona. Viene mi sonido acá. Y pasa un auto. A medida que el auto se acerca, él está produciendo un sonido. Digamos que es un camión. Él está produciendo un sonido. Ese sonido va a ser un preenmascaramiento hasta que ese sonido llegue directamente a donde nosotros nos encontramos. Mientras él va llegando, está sucediendo un preenmascaramiento, es decir, el sonido que genera ese auto y el sonido de nuestra conversación va a estar en tiempos diferentes, debido a que están en distancias diferentes. Cuando él se aproxima hacia nosotros, va a suceder un sonido simultáneo, un enmascaramiento simultáneo, en donde el sonido que está generando ese auto está coordinado con el sonido de nuestra conversación. Lo enmascara totalmente y luego de que pasa ese auto, por el efecto Doppler, obviamente va a quedar todavía un sonido. Ese sonido lo estaremos percibiendo ya con otra frecuencia diferente, una frecuencia más baja, pero aún así va a estar enmascarando el sonido. ¿Listo? Entonces, preenmascaramiento, el sonido aún no llega a mí. Bueno, el sonido de la fuente que lo está generando, aún no llega a donde estamos nosotros. El sonido obviamente sigue viajando. Simultáneo, estamos la fuente y las personas que estamos dialogando, misma posición. Posenmascaramiento, la fuente se fue, pero todavía queda ese sonido de cuando se va. ¿Bien? Claro con ese ejemplo lo que es el enmascaramiento, ¿cierto? Antes y después. El simultáneo no hay mucho problema. El sonido ocurre en el mismo tiempo. Enmascaramiento de sonidos sinoidales por ruidos de banda ancha. Esta parte sí, creo que la voy a omitir. Esta parte ya más compleja, ya más extensa. Vamos a dejarlo hasta acá, hasta los tipos de enmascaramiento. ¿Ya está? Es decir, nuestra evaluación escrita de la próxima semana va hasta los tipos de enmascaramiento. El simultáneo y el no simultáneo. Bien. Profe, ¿y cuánto tiempo sería? La próxima clase, las 2 horas. Próxima clase, las 2 horas para su prueba escrita. Siguiente clase, la exposición. Y la exposición la realiza solo una persona del grupo para no consumir mucho tiempo. Profe, ¿y será acumulativo o solamente lo que vimos del tercer corte? No, la evaluación es acumulativa. Aunque siempre las evaluaciones han sido acumulativas. Es decir, por ejemplo, en el primer corte vimos lo que era notación científica, lo que era conversión de unidades, y en el segundo corte ustedes tenían que utilizar notación científica y conversión de unidades. O sea, los parciales siempre han sido acumulativos, pero los estudiantes no se dan cuenta hasta el último corte que es acumulativo. Pero siempre están aplicando los conceptos que ven desde la primera clase. Profe, ¿y el tiempo de, digamos, para mandar el desarrollo va a ser igual que la anterior vez? Pues sí, va a iniciar desde las 6 hasta las 8 y les voy a dar 1h30 para que envíen ese documento. O sea, de 6 a 9:30 tendríamos para mandar. Exacto. Ah, listo. ¿Sí? Desde las 6 hasta las 9:30. Les doy un plazo de 1h30
por si alguno tiene alguna dificultad o quiere arreglar el documento o algo, y hora y media es bastante tiempo. Si me lo envía después de esa hora y media, yo se lo recibo, pero se lo califico sobre 3. ¿Listo? Que me escriba por allá, no sé, a las 9:31. Profe, deme otro minutico para enviar el documento. Me lo manda por WhatsApp, no hay problema, pero se lo califico sobre 3. Por eso les doy suficiente tiempo. ¿Bien? Sí, Entonces, señor, gracias. ya les mostré por acá el tallercito. Ese tallercito se los voy a subir ahorita a Teams, por si lo quieren desarrollar de una vez y entregarlo de una vez. Y si no, pues, como les digo, el plazo va a estar hasta el martes para desarrollar este trabajito. Los ejercicios son bastante sencillos, es sobre lo que vimos la clase pasada, el ejemplo que vimos de suma de decibeles y lo que vimos de efecto Doppler. Y lo pueden realizar en grupos máximo de 4 personas. Les recuerdo, la prueba escrita es individual, la prueba escrita de la próxima clase es individual y la exposición sí la pueden realizar en grupos. Y en ese documento que me van a enviar a Teams debe estar el nombre de los integrantes. Profe, o sea, en el 10% serían 3 notas, que es la primera tarea de investigación, este taller y la otra consulta sobre lo que vamos a exponer. No, el 10% es simplemente la consulta que ya está y este tallercito. Lo otro O va sea, para el 20%. listo, listo. Gracias. Sí, es que la exposición y el documento es una única nota. ¿Sí? Y la otra nota sí es la de la prueba escrita. Profe, ¿y cuánto debemos durar en la exposición por máximo? ¿Cuánto durar? Yo diría que entre 5 y 7 minutos está bien. Más de 7 minutos y ya es exagerar. Entre 5 y 7 minutos está bien. Profe, el taller lo Bueno, envía solamente una persona, ¿sí? Sí, solo un integrante. Con tal que esté el nombre de todos, no hay problema que lo envíe solo uno. ¿Listo? Entonces, por favor, ahorita les dejo en el chat de WhatsApp que no se les olvide, la próxima clase tenemos la prueba escrita. Siguiente clase, la exposición. Profe, buenos días. Buenos días. No sé si es tan amable de como de repetirnos los temas en sí para poderlos estudiar. Es que a mí se me manchó. De la prueba escrita. Ajá, sí, señor. De la prueba escrita, los temas más relevantes en cuanto a procedimiento o ejercicios, simplemente es esta parte de efecto Doppler y esta parte de suma de decibeles. Otros aspectos importantes son los umbrales auditivos, ya los hemos visto. ¿Cuál es el umbral auditivo para el ser humano? ¿Cuál es el umbral de dolor? Esto de niveles de presión sonora también ya lo hemos visto. El decibel, ya lo hablamos, suma de decibeles también. El análisis de frecuencia, que es por bandas de octava y tercios de octava. Esta parte de los sonidos puros, complejos y ruidos, ya hablamos de esto de los ruidos. Los sonidos puros son los sonidos de una única frecuencia, que también ya lo habíamos hablado en el segundo corte. Los complejos, pues ya simplemente son las palabras, es decir, sonidos con distintas frecuencias. Esta parte de fisiología, esto obviamente pues lo evalúen dentro de la exposición. Esta parte de psicoacústica, lo del ruido, sus efectos fisiológicos y psicológicos que vimos hoy. Análisis del sonido, también lo vimos hoy. Tono y timbre de la palabra, también lo vimos hoy. Y articulación y enmascaramiento, que también lo vimos hoy. Y antes de eso, pues temas importantes, los mismos de siempre. Siempre hay que saber cuáles son las cualidades del sonido, qué es el tono, qué es el timbre, qué es la intensidad. No confundir intensidad con nivel de intensidad. ¿Cuál otro tema importante? Y los del primer corte, movimiento ondulatorio simple. ¿Qué es una onda periódica? ¿Cuáles son las ecuaciones? ¿Qué es el periodo? ¿Qué es la frecuencia? Pero básicamente en este
acá, en cualidades del sonido, nosotros ya debemos saber qué es el periodo y qué es la frecuencia. O sea que es acumulativo. Sí, el parcial siempre ha sido acumulativo. Es que los estudiantes no se dan cuenta hasta el último corte que el parcial es acumulativo porque no lo sienten. Por ejemplo, acá en el primer corte nosotros vimos lo que era periodo, lo que era conversión de unidades, lo que era frecuencia. Y en el segundo corte, en esta parte de generación del sonido, en esta parte de intensidad, presión sonora, ustedes seguían viendo los mismos temas. Ustedes seguían viendo frecuencias, seguían viendo periodos, seguían viendo intensidades, pero no se han dado cuenta. Ahorita en el tercer corte es que dicen, hey, el parcial es acumulativo. Sí, el parcial siempre ha sido acumulativo. Por ejemplo, en algún ejercicio que les ponga por acá de efecto Doppler, yo les puedo dar la velocidad en centímetros por hora y usted la va a tener que convertir a metros por segundo. Es decir, está aplicando temas de acá del primer corte. Que la respuesta le da un valor muy grande, es decir, tiene que utilizar notación científica, está utilizando un tema por acá del primer corte. ¿Sí? Eso es acumulativo. Esta parte de acumulativo es que ustedes tienen que aplicar conceptos que ya han visto durante la clase, pero no es que propiamente yo les diga, va a salir un ejercicio de esto. No, es simplemente que usted tiene que aplicar conceptos sobre ese tema. ¿Sí? Que si por ejemplo les saco una pregunta sobre qué es intensidad y qué es nivel de intensidad, que eso es por acá del segundo corte, nivel de intensidad e intensidad. Pues usted ya sabe la diferencia entre la intensidad y el nivel de intensidad, o al menos sabe que la intensidad es potencia por unidad de área y el nivel de intensidad viene dada por un logaritmo y sus unidades son en decibeles, que me representa qué tan fuerte o qué tan débil es un sonido. ¿Sí? Esos conceptos importantes son los que uno evalúa. ¿Listo? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, señor. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Su merced ha podido subir la clase anterior? Sí, la clase anterior está en la carpeta de tercer corte. En Classroom, ¿sí? No, en Teams. Las ¿En Teams? diapositivas, Ok. profe. Y No, las ese sí está en diapositivas. Teams. Las diapositivas creo que también las subí. Yo subí el video y las diapositivas. Es decir, el PDF. Y pues ahorita finalizada esta clase, les subo los dos PDFs y posteriormente les subo los videos cuando terminen de convertir. Profe, y Ay, el sí, contenido profe. programático también Profe, está una ahí pregunta. en Teams. Sí, el contenido programático está, creo que en la sección de archivos debe estar ese contenido programático. En archivos sueltos. Profesor. Señora. O sea, para hoy de 8 sería el parcial. La prueba escrita. No parcial como tal, porque el parcial es esa prueba escrita más la exposición. ¿Sí? Es que no quiero realizar la prueba escrita en la semana de parciales porque les voy a tener que realizar un parcial como los que hemos realizado en los cortes anteriores. Y primera, a ustedes les va a quedar pesado porque, como les digo, es acumulativo. Y segundo, a mí me va a quedar pesado porque yo lo voy a tener que calificar inmediatamente, montarle las notas y que ustedes revisen las notas. ¿Sí? Entonces, por eso quiero darlo con una semana de anticipación. ¿Y cómo va a ser el parcial del viernes? O sea, de hoy en 8, pues. El de hoy en 8 es una prueba escrita normalita. Una sección de preguntas y una sección de ejercicios. Va a valer el 10% en vez de ese 20% total. Y pues el otro 10% es la exposición. Es decir, es como realizar una parte práctica. Ah, lo va a dividir. Exactamente. Una parte práctica y la otra escrita. ¿Sí? Profe, Así les queda más ligero a ustedes y a mí. profe, ¿tendrá preguntas de ABC? Sí, normal. Un parcial normal en Moodle. Una evaluación normal de Moodle, mejor dicho. Ay, profe, pero no nos deje que crear un ejercicio, no sea tan malito. O sea, ese era el más... Hacer el crucigrama y hacer un ejercicio era lo más sencillo.
Si Sí, yo eso fuera era- Sí, el estudiante, crucigrama sí, el Profe, crucigrama sí. Ay, pero es que el ejercicio, profe, para echarle tanta cabeza. Ay, no, profe, no sea malo. si yo fuera eso estudiante, era le lo digo más que hubiera hecho fácil. yo. Yo hubiera hecho la más sencilla. El crucigrama es lo de menos. Tomo 10 palabras de los PDF que he enviado y listo. Tomo 10 definiciones de esos PDF o los saco las definiciones de internet. Realizo el crucigrama a mano o lo hago mientras a través de algún programa de Google, que hay un montón, y listo. Es decir, eso me va a tomar unos 10 minutos. Y el ejercicio, ¿qué hubiera hecho yo? Yo hubiera cogido alguno de los libros guía que hay, busco la sección de nivel de intensidad, busco la sección de velocidad del sonido y busco la otra sección. Cojo 3 ejercicios de ahí, copio los 3 ejercicios en un solo enunciado y doy la solución de cada uno de esos ejercicios y listo. O busco en internet ejercicios resueltos sobre tal tema. Cojo ese ejercicio. Ejercicio resuelto sobre cada tema y cojo ese ejercicio. Luego combino esos 2 ejercicios en uno solo y listo. Ay, profe. Yo Eso pensé es lo que que yo era hubiera hecho. fácil. Sí, profe, yo hice eso. Eso, Sí, estuvo bien. exacto, eso es lo que yo hubiera hecho. Esa era la manera más sencilla. Que si usted quería inventarse el ejercicio como yo les he inventado algunos, puede hacerlo. ¿Le va a tomar más tiempo? Sí. Puede Profe, tomar un ejercicio ya hecho y simplemente le modifica el enunciado. Lo adapta a su carrera. Pero no está tan complicado. profe, entonces un punto más a los que lo hicimos conscientemente, o sea, a los que pensamos de verdad. No, ahí sí ya era viveza de ustedes. Pudieron haberlo realizado como sea. Como yo les dije, yo hubiera tomado un ejercicio, le hubiera modificado el enunciado para que diga el profesor, no, es que el profesor va a coger una parte de este ejercicio, lo va a buscar en Google y lo va a encontrar igual. Pues nada, reescribo ese ejercicio con mis palabras y listo. Que si dicen, por ejemplo, un auto viene y produce un sonido tal, pues yo no digo un auto, una sirena viene o un estudiante va en su bicicleta con un radio y produce tal sonido. Listo, modifiqué el enunciado, el profesor no lo va a encontrar y pues es un ejercicio totalmente diferente porque se va a interpretar de otra manera. También se puede cambiar los números y seguir los mismos pasos del ejercicio. Sí, exacto, había muchas maneras para realizar eso. Muchísimas, muchísimas. Por eso les dije, al menos tenían que asegurar un 3. Crucigrama era +1, ejercicio era +1 y que ustedes rasgaran un 1 de los otros ejercicios. Pero no, ahí sí se dejaron morir feo. Ahí sí yo intenté ayudarlos, yo intenté darles ese +2, pero ustedes no quisieron colaborar. En este corte estoy intentando ayudarlos también. Les estoy reduciendo carga de ese parcial. Vamos a ver si ustedes colaboran o no. Hoy sí, profe, muchas gracias. Sí, profe, lo de la exposición estuvo perfecto. Es una ¿Listo? bendición. Regalo de Entonces, ahí les reduzco un poquitico de carga a ustedes y yo puedo calificar con una semana de anticipación. No tengo que calificar Profe, esos 40 parciales en un solo día. profe, ¿y el taller para cuándo queda? Para el día martes. Para el día martes, para yo poderlo entregar antes del día viernes. Eh, o sea, ¿esta semana que viene o...? Sí, esta semana que viene. Es decir, la prueba escrita es el día 11, la otra semana. Ujú. Y yo les voy a entregar el taller ya resuelto con sus errores el día miércoles. Como para que ustedes sepan si cometieron algún error o no. Listo. ¿Listo? Entonces, este taller que les voy a montar ahorita en Teams de 6 ejercicios que lo pueden realizar en grupos es para el día martes 8. Bien. Entonces, si ya nadie tiene inquietudes, voy a dejarles esas indicaciones en WhatsApp para que las tengan presentes. Se las voy a dejar en negrilla para que la tengan aún más presente. Y les estaré subiendo el taller a Teams y las diapositivas. Listo, profe, gracias.